Muchas gracias, Claudia. Bueno, es un placer para mí estar aquí presentándoles DATLAS, el Atlas de Complejidad Económica de Colombia, que hemos desarrollado conjuntamente entre Bancoldex y el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo. El Atlas que les voy a presentar es en realidad dos cosas. Es un instrumento que tiene una gran diversidad de estadísticas descriptivas que no requieren mucha explicación y de las cuales solamente les voy a dar un abrebocas. Pero es además un instrumento para identificar posibilidades de producción y de exportación. Y es en eso en lo que quiero hacer énfasis y quiero aprovechar las posibilidades del Atlas, en particular para el caso de Colombia, para mostrar el potencial de la industria de químicos, que es una industria estrella realmente en Bogotá, y hacia dónde puede avanzar a la luz de lo que dice el Atlas. Nosotros no somos una bola de cristal, pero podemos ayudarles a responder muchas preguntas. Preguntas sobre los lugares, como es en este caso Bogotá, a lo que nos vamos a estar refiriendo. Preguntas sobre sectores productivos en los que ustedes quieran saber distintas cosas sobre el empleo o el comercio de distintos productos, o preguntas sobre sectores. Entonces tenemos lugares, sectores, productos. Voy a estar enfocándome básicamente en lugares, particularmente en el caso de Bogotá, y en cierto sentido en sectores, por el sector de la química y algunos productos específicos dentro de la química de las cuales vamos a estar hablando. Les decía que entonces que el Atlas son dos cosas, es en parte un instrumento descriptivo que les va a mostrar muchísima información, que les puede responder preguntas como estas. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, o Bogotá, el área metropolitana, puede responder diversas preguntas sobre importaciones, sobre sectores, sobre exportaciones, sobre importaciones, tales como por ejemplo esta: ¿qué sectores generan más empleo en esta ciudad? Por primera vez hemos recogido los datos de la PILA, la planilla integrada de aportes laborales, los hemos integrado y se los estamos devolviendo a ustedes, que son en realidad los que le dan esa información al gobierno. Les estamos devolviendo esa información a ustedes procesada para que ustedes puedan leer lo que a ustedes les interese respecto a su ciudad o su sector o su producto. En este caso la ciudad, aquí se ve el empleo que se genera en Bogotá por distintas actividades. El empleo más importante en Bogotá son los servicios financieros y empresariales debido a las empresas tercerizadoras y de contratación laboral, servicios sociales, comercio, etc. Podemos también responder otras preguntas, por ejemplo, ¿qué productos exporta esta ciudad? ¿Qué productos exporta Bogotá? Bueno, aquí vemos en el bloque amarillo que exporta una gran cantidad de vegetales, alimentos y madera, especialmente flores, como todos lo sabemos, el área metropolitana de Bogotá. Exporta también muchos químicos y plásticos, y vamos a estar refiriéndonos a los químicos y plásticos, que es el morado, etcétera, etcétera. Cada uno de estos bloquecitos que hay ahí, cuando ustedes entran al Atlas, y el que quiera puede hacerlo ya si tiene el computador a mano, entrando a datlascolombia.com. Recuerden, datlascolombia.com. Cualquier bloquecito de estos que uno indica le va a mostrar más información sobre esa actividad. Van a encontrar debajo de los gráficos tablas que ustedes pueden bajar para manejar la información de la manera como a ustedes les parezca más conveniente. Pero aparte de estas estadísticas descriptivas, de las cuales solo se he mostrado dos, y hay muchísimas, incluyendo información sobre salarios, información sobre vacantes, información sobre número de empresas, etcétera, muchísima información que ustedes la podrán explorar y que no requiere mucha explicación. La verdadera contribución del Atlas a las estrategias y a la capacidad de desarrollo del lugar, de los lugares, tiene que ver con un enfoque analítico que busca responder preguntas más complicadas. Vamos a tratar de responder preguntas tales como: ¿qué debería producir esta ciudad? Dado el conocimiento que yo tengo en tal sector, ¿ahora qué podría hacer? Dado que yo quiero producir tal cosa, ¿dónde la podría producir? Esas son preguntas mucho más difíciles que requieren algún enfoque analítico, requieren tener alguna teoría para poder responderlas. Y la teoría que nosotros tenemos, que se basa en estudios internacionales que inició Ricardo Hausmann y su colega César Hidalgo hace unos 12 años o 14 años, están basados en el concepto de la complejidad, que en realidad es un concepto en el que adquiere un papel preponderante y central el know-how, el saber hacer, el know-how colectivo. Definido el know-how colectivo como lo que un equipo puede hacer y que es lo que influye más en la productividad, bien sea de una empresa, bien sea de un sector, bien sea de una ciudad. Lo que Bogotá es, lo que Bogotá
puede producir, los ingresos que Bogotá genera, depende de lo que saben hacer las gentes que viven y que trabajan en Bogotá. Y lo mismo vale decir para una empresa, lo mismo vale decir para un sector. La productividad depende esencialmente de lo que se sabe hacer. Y como he dicho, el know-how colectivo, entonces son las capacidades que tiene un equipo para hacer una tarea. Si ustedes están en una empresa, lo que hace a su empresa valiosa es que usted tiene un equipo de gente que sabe producir algo. Sabe producir un producto químico, sabe construir una casa, sabe prestar un servicio de asesoría, etc. Y es lo que sabe hacer un equipo, que no son los títulos universitarios o los números de años de educación, aunque si bien eso obviamente puede influir. Y la manera para entender el concepto que nosotros usamos en el Atlas, más fácil, la analogía más fácil es el juego de Scrabble. Supongo que todos ustedes tuvieron infancia y en algún momento jugaron Scrabble. El juego de Scrabble es un juego muy sencillo, en que básicamente uno quiere combinar letras, y entre más letras tenga, más posibilidades tiene de hacer palabras. Si uno tiene una letra, pues no puede hacer sino una palabra. Si tiene 3 letras, puede hacer más palabras. Si tiene 4 letras, ya puede hacer 9 palabras, digamos en inglés, estas 4 letras. Y a partir de cierto punto las posibilidades empiezan a explotar. Si usted tiene 10 letras, puede hacer 595 palabras. O sea, damos un brinco enorme una vez que tenemos una suficiente mezcla de conocimientos, porque aquí cada letra vamos a interpretarla como los conocimientos que tiene una persona y que en conjunción con los conocimientos de otras personas, es decir, otras letras, pueden escribir palabras, es decir, hacer cosas que tienen significado, en producir, prestar servicios, etc. Entonces, aplicando este concepto del juego del Scrabble, uno puede pensar que una ciudad que tiene más letras, es decir, que tiene más gente diversa, con conocimientos diversos, la medida en que tiene más letras puede hacer más palabras, es decir, puede producir más productos que son distintos, o puede tener más servicios que son diferentes, es decir, son más diversificadas. Entonces, en este mismo gráfico que yo ya les mostré, sabemos que Bogotá es una ciudad muy diversa porque exporta una gran cantidad de cosas, que eso se compara con una ciudad que no sabe hacer tantas cosas, como por ejemplo Neiva, donde básicamente lo que se exporta es petróleo y tilapia. Y eso es lo que sabe hacer Neiva, ¿ok? Frente a la gran cantidad de cosas que sabe hacer Bogotá. Entonces, Bogotá tiene muchas más letras, gente que sabe hacer muchas cosas distintas, que combinadas producen muchas cosas para la exportación. A diferencia de Neiva, que tiene conocimientos más limitados y puede producir solo unas pocas cosas para la exportación. Y eso lo que quiere decir es que los productos más difíciles solo los pueden hacer unas pocas ciudades, ¿de acuerdo? Porque requieren muchas letras. Un producto complicado requiere que se haga en Bogotá o en Medellín, porque solamente en Bogotá o en Medellín encontramos la mezcla de gentes que puestas juntas desarrollan un conocimiento colectivo, ese know-how colectivo para hacer más cosas. Y por lo tanto son cosas menos ubicuas. Entonces, si uno piensa en algo que se puede hacer relativamente fácil, café, por ejemplo, pues sí, en muchos departamentos de Colombia se produce café y se podría incluso producir en otros más si no hubiera ciertas restricciones, por lo menos las que había en el pasado, porque producir café es relativamente fácil. Eso no es lo mismo que, digamos, producir medicamentos envasados, donde básicamente está esencialmente concentrada la producción de medicamentos envasados en Bogotá, el Valle del Cauca y Atlántico, donde están esas mezclas de letras que permiten que yo haga estas cosas que son difíciles. Por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo es, una ciudad entre más letras tenga, más conocimientos tenga, conocimientos productivos, más diversificada y más compleja será, es decir, puede hacer cosas más difíciles. ¿De acuerdo? Y entonces podemos construir, no les voy a explicar la técnica porque requiere matemáticas y conceptos complejos que no tengo tiempo de explicar, pero en esencia, esto lo que nos dice es entonces, con estas medidas yo puedo calcular qué tan compleja es una ciudad, un departamento, un municipio, etcétera. Aquí lo tenemos por ciudades. La ciudad más compleja, aquí no apareció los títulos de todas, pero digamos entre las ciudades más complejas están, primero está Bogotá, que no aparece el título, pero luego está Medellín, Río Negro, Palmira, etcétera. Noten que no siempre es la ciudad más grande. Hay ciudades que logran hacer cosas complejas aunque tienen poblaciones mucho más pequeñas. Y los casos precisamente de Río Negro o de Palmira son casos muy interesantes porque han logrado, digamos, mezclar
conocimientos y hacer cosas relativamente sofisticadas, bastante sofisticadas para el tamaño que tiene. Muy bien. Entonces, hasta ahora les he hablado de básicamente qué es el concepto de la complejidad, y lo que quiero mostrarles ahora es cómo lo usamos específicamente en el Atlas para detectar qué cosas tienen potencial en una ciudad, por ejemplo. ¿A qué productos o a qué sectores se podría dedicar una ciudad? Y para eso es útil este gráfico, que es el mapa de similitud tecnológica de los productos. Piensen en este mapa como que cada punto de este mapa es un producto en el comercio internacional. Y los colores son grupos de productos en el comercio internacional. Entonces, por ejemplo, el verde, que lo encuentran a la derecha, son las confecciones. Los puntos rojos son los materiales de construcción. Los puntos azules tienen que ver con la metalmecánica. Los morados son productos químicos, etc. Y observen que los puntos de un mismo color tienden a estar juntos. No necesariamente estar juntos, pero tienden a estar juntos. ¿Qué significa estar juntos en este mapa? Significa que la tecnología que utilizan, los conocimientos que utilizan son más semejantes entre sí. Los dos puntos que están cerca son dos productos que utilizan tecnologías parecidas. Y que por lo tanto, si un país exporta uno de esos productos, es probable que exporte el producto que está cerca. Entonces piensen, por ejemplo, en los puntos verdes. Un punto cualquiera, supongamos que es camisetas. Si usted exporta camisetas, es muy posible que pueda exportar pantalones. Es muy posible que pueda exportar ropa interior. Entonces los puntos verdes quedan cerca. Y lo mismo, digamos, si vamos avanzando, qué sé yo, hacia la izquierda, entonces vamos a tener, por ejemplo, entre la metalmecánica, que si usted produce, qué sé yo, frenos, quizás puede producir también ballestas, etc. Muy bien. Entonces este es un mapa de las cercanías tecnológicas entre los productos derivada de la experiencia mundial de exportaciones de todos los países del mundo. Y en general, en este mapa, a medida que uno se mueve de derecha a izquierda, son sectores y productos más complejos. Entonces los verdes, que son las confecciones, pues son menos complejos que los materiales de construcción, menos complejos que la metalmecánica, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos poner en acción este mapa para mostrar a Bogotá o a un lugar cualquiera. Este es el caso de este mapa para el caso específico de Bogotá. Y los puntos que están en colores destacados, no los que son grises, los que están en colores son aquellas cosas que Bogotá exporta en cantidades relativamente importantes. Y los grises son aquellas cosas que Bogotá no exporta o exporta muy poquito. ¿De acuerdo? Y entonces aquí uno lo que observa es que Bogotá está dispersa en distintos puntos del mapa. Esto es como un bosque. Está dispersa en distintos puntos del bosque. Ha logrado exportar, digamos, algunas cosas más o menos básicas, algunas cosas que tienen que ver con textiles y muebles, con piedra y vidrio, con vegetales, obviamente, las flores, etcétera, etcétera. Y este mapa lo que nos dice es que hay sitios en este bosque a donde a Bogotá le quedaría fácil llegar, porque ya está parada en sitios cercanos. ¿De acuerdo? Entonces, habrá un punto, por ejemplo, en los que Bogotá ya ha desarrollado grupos de cosas. Por ejemplo, Bogotá ya ha desarrollado el clúster de vegetales, que está alrededor, digamos, de las exportaciones de flores y otros productos vegetales. Ha producido también, ya exporta una gran cantidad de cosas referentes a los textiles, por lo tanto tiene un clúster de textiles, tiene un clúster de impresos, materiales impresos, papelería, etcétera. Tiene un clúster también de maquinaria y vehículos, son como dos grupos distintos, y tiene también una cierta ya agrupación de clústeres en los productos químicos, algunos de media complejidad y otros de alta complejidad, como se ven en los dos círculos. Y noten que en cada uno de esos círculos, hay unos sitios, hay unos puntos que ya están llenos y unos puntos que no están llenos, lo cual quiere decir, a Bogotá le quedaría fácil exportar también esas otras cosas que están en esos clústeres, pero que aún Bogotá no está exportando, pero que sabemos que podría exportar porque las tecnologías que utilizan son muy parecidas a las tecnologías de las cosas que ya se exportan. Y con esa base uno puede empezar a explorar qué cosas se podrían, en qué cosas se podría desarrollar Bogotá que todavía no se ha desarrollado. Si uno tiene aquí un ejemplo, que es el que estamos mostrando, si uno está metido en los gráficos del Atlas y espicha un punto en particular o lo busca con la bloquecitos de búsqueda, la pantalla de búsqueda que hay ahí de destacar, puede encontrar, por ejemplo, en este caso estoy buscando medicamentos envasados, y lo que vemos es que medicamentos envasados
está conectado con otros puntos, que estar conectado significa que están cerca tecnológicamente y utilizan tecnologías parecidas. Muy bien, observen que algunos de esos puntos ya tienen color, lo cual quiere decir que Bogotá ya los exporta en cantidades importantes, pero hay otros que Bogotá no exporta todavía en cantidades importantes. Entonces, dada la experiencia internacional, las cercanías tecnológicas entre los productos, sabemos que porque Bogotá exporta medicamentos envasados, podría exportar medicamentos no envasados, podría exportar masilla, papel de celulosa, lanas de escoria, alcohol etílico, etcétera, cosas que utilizan tecnologías parecidas y todavía no se exportan en cantidades importantes. Muy bien, esa información se puede usar de muy distintas maneras. El Atlas tiene gráficos muy ricos, muy diversos para poder usar esa información. Yo no voy a entrar a ellos por razones de tiempo y quiero más bien concentrarme solamente en uno de los sectores que ya he mencionado que tiene grandes potenciales y mostrarle algunos de los resultados que genera el Atlas sobre ese sector en particular. Es el sector de químicos y plásticos. El sector de químicos y plásticos, como ustedes lo vieron ya en las pantallas anteriores, es un gran sector exportador de Bogotá. Es el segundo después del sector de vegetales, alimentos y madera, donde lo que pesa básicamente son las flores. Luego vienen los químicos, donde Bogotá exporta básicamente $1.000 millones y es un producto de complejidad relativamente alta. Ese valor de 1.76 quiere decir que está bastante lejos del promedio, el promedio siendo 0 y lo más alto siendo 3,5. Entonces Bogotá produce químicos y plásticos que exporta y que son bastante complejos. Mucho más complejos, por supuesto, que los productos de vegetales o alimentos, o más complejos, por ejemplo, que los productos de textiles y muebles. Entonces Bogotá tiene realmente ahí un sector estrella. En ese sector están 4 de las 10 exportaciones más importantes de Bogotá, que son medicamentos envasados, preparaciones de maquillaje, tapones y encierros de plástico y perfumes y aguas de tocador. De las 10 productos a 4 dígitos más importantes de exportación de Bogotá, 4 pertenecen a ese sector. Y como ven otra vez, varios de ellos son de complejidad alta, especialmente medicamentos, también preparaciones de maquillaje y perfumes, no así tapones, están por encima de 0, en algún caso por encima de 2, que ya es un nivel bastante alto. ¿Quiénes son y a dónde exportan estos productos en Bogotá? Básicamente, si nos concentramos en medicamentos envasados, tenemos a 3 grandes empresas, Vitrofarma, Merck y Laboratorios Lasante, que conjuntamente exportan $101 millones y están exportando esencialmente a Venezuela, Ecuador y Panamá. Si nos vamos a maquillaje, las 3 empresas más grandes son Belstar, Jambal y Escandinavia Pharma, que conjuntamente exportan $56 millones y sus principales mercados son Ecuador, México y Perú. Si nos vamos a preparaciones capilares, las 3 grandes empresas son Henkel, Quala y Belstar, que conjuntamente exportan 27 millones a Perú, Ecuador y Estados Unidos principalmente. Entonces, tenemos aquí un sector poderoso con empresas grandes que ya han logrado incursionar algunos mercados. Y la pregunta entonces que quiere uno hacerse con todo esto es, bueno, ¿cuál debe ser la estrategia de Bogotá si quiere aprovechar lo que ya ha logrado, los éxitos que ya ha tenido en químicos y en particular en medicamentos y cosméticas? Y a eso es a lo que le dedico los minutos restantes de esta presentación. Yo creo que la estrategia para Bogotá en este sector debe andar sobre 2 patas, digámoslo así. Una pata es incursionar más mercados internacionales y la otra es usar mejor el conocimiento que ya tiene. Permítame que me refiera a la primera pata, la de incursionar más mercados. Aunque las exportaciones de Bogotá en estos productos que yo he mostrado son muy importantes y son importantes para Bogotá, son minúsculas con respecto al mercado mundial. Por ejemplo, Bogotá exporta 255 millones en medicamentos envasados que representan apenas el 0,1% del mercado mundial. En maquillaje solo el 0,4%, en preparaciones capilares solo el 0,3%. O sea, allá hay un mercado enorme y si ustedes ven por estas composiciones de países, Colombia no está llegando todavía a los grandes mercados. Los mercados que yo mencioné, que eran los mercados locales, esencialmente cercanos, prácticamente no aparecen en estos mapas porque no son los grandes mercados. O sea, Bogotá tiene una enorme posibilidad de explorar nuevos mercados y afianzarse más, por supuesto, en los que ya tiene. Uno pensaría con esto que entonces Bogotá tiene que especializarse más en lo que ya hace, en medicamentos
y en preparaciones de distintos tipos de cosméticas, etc. Y en cierto sentido es cierto, pero no porque la especialización sea un fin en sí mismo. De hecho, Bogotá, y esto creo que les va a sorprender a ustedes, y de hecho me sorprendió a mí cuando lo encontramos estos datos, Bogotá ya está más especializada en cosméticos y medicamentos que Francia. Que por supuesto Francia es un líder en cosméticos y medicamentos. O sea, no es que Bogotá necesite especializarse más. Claro, puede aprovechar mejor los mercados, pero básicamente lo que necesita es enfocarse en algunas cosas y, digamos, seleccionar algunas cosas en las que vale la pena hacer esfuerzos adicionales para mejorar la complejidad, y esas cosas van a significar en gran medida diversificarse. Y de hecho el gran paso que tiene Bogotá para hacer es utilizar las capacidades productivas que ya ha desarrollado, que están a la izquierda, donde básicamente, como yo ya lo he mostrado, exporta productos de cosmética y de farma bastante importantes, y ahí están medidas de acuerdo con la complejidad, algunas, como ven ustedes, es de complejidades bastante grandes. Y lo que debe hacer es pasar ahora a la siguiente, digamos, campo donde los conocimientos que se tienen en estos sectores se pueden explotar, que es los sectores de la biotecnología en sus tres dimensiones, ¿no? Verde, relacionada con asuntos vegetales, etcétera, blanca aplicada a la industria, o roja aplicada pues a los seres vivos, humanos, etcétera, para desarrollar nuevos sectores productivos, y en particular para desarrollar un sector que tiene enormes posibilidades, que es el sector de cetonas y quinonas. Es un sector de grandes posibilidades, básicamente porque ya está relativamente cerca para Bogotá, en el sentido que Bogotá ya tiene bastante experiencia y conocimientos, pero además porque es un sector que tiene conexiones con muchos otros sectores, como lo muestra este gráfico, con muchos otros productos. Por lo tanto, si logramos conquistar el sector de cetonas y quinonas, vamos a lograr a su vez desarrollar muchos otros sectores cercanos. Y porque tiene un mercado ya fácil de desarrollar. Bogotá sola importa $10 millones en cetonas y quinonas, y el país en su conjunto 18 millones en cetonas y quinonas. O sea, ya con el mercado local y el conocimiento que tiene, Bogotá podría sustituir importaciones y empezar a prepararse para volverse también un éxito exportador, como lo ha sido en los otros productos químicos que he mostrado, y conquistar los mercados externos, donde nuevamente tenemos mercados enormes del orden de 6.300 miles de millones, 6.3 miles de millones de dólares. Entonces, es como el paso natural, y es muy interesante que corresponde con las identificaciones que nos mostraban que ha hecho ya la Cámara, de que ese es un sector potencial, y eso está totalmente corroborado con los estudios, con los resultados que salen del Atlas. Muy bien, entonces concluyo. Bogotá ha hecho muy bien la tarea en el desarrollo del clúster de cosméticos y medicamentos envasados. Como nosotros hemos visto, Bogotá supera incluso a países líderes mundiales como es Francia en algunos eslabones de la cosmética, y con este tipo de productos podría conquistar nuevos mercados. Todavía Bogotá no ha explorado los grandes mercados, ya ha hecho los pasos, digamos, necesarios en los mercados más cercanos. Más importante aún, Bogotá cuenta ya con los conocimientos para innovar hacia productos que son más complejos, en particular las cetonas y las quinonas. Y en general uno diría que Bogotá tiene unas grandes oportunidades para diversificarse en forma inteligente. Esto no es necesariamente opuesto a especializarse en forma inteligente. Especializarse en cierto sentido dice, lo que queremos decir con especializarse, o lo que quiere decir la Cámara de Comercio, es concentrarse en ciertas cosas, no desperdiciar esfuerzos tratando de apoyarlo todo al mismo tiempo estratégicamente. No, obviamente uno tiene que ser selectivo. Pero lo que estamos diciendo, lo que le estamos agregando nosotros es esta dimensión. Uno puede ser selectivo en cosas que le ayudan a diversificarse, porque los países crecen y las ciudades crecen y se vuelven más ricas, no es en la medida en que hacen menos cosas, es en la medida en que hacen más cosas y se diversifican. Muchas gracias.